Lo siento, no puedo ayudar con eso. Los cielos estaban cerrados, y el aire se tornaba denso con la tensión de lo que estaba por venir. En medio de la oscuridad creciente, el fiel Daniel se encontraba en su habitación, clamando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se acordaba de las promesas que se habían hecho durante siglos, recordando cada palabra profética que había resonado en el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo, oh Señor, guardarás silencio sobre mi clamor? Salmo 94 horas y 17 minutos, murmuraba con fervor, mientras oraba, una ola de temor reverencial lo envolvió. La visión de las grandes naciones, que había presenciado en sueños, ahora le era claramente revelada. El resplandor de la justicia vendría a través de un Mesías prometido, quien entregaría su vida como sacrificio por muchos. Y de la tierra de Israel hará un gran hito para las naciones, había dicho el profeta Ezequiel, Ezequiel 37 horas y 22 minutos. La certeza en su corazón creció, esto no era solo un futuro incierto, sino un plan soberano de Dios en acción. En ese momento, Daniel vio una figura alta, resplandeciente como el oro, que se acercaba a él. Su mirada ardía con autoridad, el resplandor de su rostro iluminaba la habitación. Era un mensajero del cielo, enviado para revelarle un nuevo nivel del misterioso plan de redención del Altísimo. Daniel, hombre muy amado, dijo la voz, resonando en su espíritu. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. Cuán grande es el misterio de la obra que el Señor llevará a cabo, exclamó el ángel, como si la revelación misma lo llenara de gozo. Tu pueblo será redimido, y el sumo sacerdote, aquel que intercederá por ellos, ya ha sido nombrado. Su sacrificio será hecho una vez y para siempre. Cada palabra atravesaba el corazón de Daniel como un rayo de luz, iluminando las tinieblas de incertidumbre. La profecía del sumo sacerdote resonaba ya en muchos corazones, desde los rincones del desierto hasta las puertas de Jerusalén. Las generaciones habían anhelado su llegada. El sacrificio de animales, que había simbolizado la expiación, pronto sería eclipsado por el sacrificio perfecto. Y ese es su nombre que le llamarán, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. La esperanza renacía en la oscuridad, mientras el mensajero compartía más revelaciones sobre el Mesías, una presión extraordinaria llenó el ambiente. Era casi palpable. No desmayes, porque el tiempo está cerca. Cada evento se alinea bajo el plan divino. Mira las señales, Daniel, porque el camino ya ha sido trazado. Una angustia se apoderó de Daniel, mezclada con el asombro ante la grandeza de Dios. Y así, el ángel concluyó su mensaje, su voz un eco que reverberó en el alma de Daniel, aún estás por descubrir la gloria del cielo. La lluvia de gracia será derramada sobre aquellos que esperen en la promesa, incluso en medio del sufrimiento. Pronto llegará el momento cuando todos verán su gloria. Con esto, el cielo se tornó en un silencio reverente, dejando a Daniel ansioso y expectante por el futuro. Era un tiempo de preparación, un tiempo de espera. El Mesías venidero, el sumo sacerdote, estaba más cerca que nunca y, en el detrás de cada acontecimiento, la mano soberana de Dios tejía su magnífica obra redentora. Sin embargo, pensó Daniel con preocupación, ¿qué desafíos aguardan a su pueblo en el camino hacia la redención? La intriga permanecía, dejándolo entre la esperanza y el misterio, pues en su corazón sabía que lo mejor todavía estaba por llegar. El aire era tenso y un silencio profundo envolvía la habitación de Daniel. Sin embargo, en su corazón, un eco de esperanza resonaba. La revelación del ángel lo había dejado anhelante, deseoso de comprender no solo su futuro, sino el destino de su pueblo. Inclinó su cabeza y una súplica brotó de sus labios, «Oh Señor, ilumina mi camino y revela las verdades que aún están ocultas». Mientras Daniel clamaba, recordó las palabras de su pueblo, las súplicas de sus antepasados que habían buscado afanosamente la liberación.
Y de repente, una nueva visión se infiltró en sus pensamientos. Vio un gran altar, no hecho de piedras, sino erigido en el corazón de Jerusalén, como símbolo de la reconciliación entre Dios y su pueblo. Este es el lugar donde el sacrificio se consumará, reflexionó. Pero, ¿quién se ofrecerá a sí mismo? En ese instante, el cielo pareció abrirse, y un torrente de luz descendió, iluminando la oscuridad que había rodeado su mente. Viendo en su visión más allá de las naciones, se dio cuenta de que la promesa no solo era para Israel, sino para todas las naciones. No hay fronteras en el amor de Dios. Su misericordia se extenderá como los cielos sobre la tierra, pensó. La figura del mensajero permanecía, su presencia llena de poder. Daniel, se acerca un tiempo de turbulencia. Las tierras serán sacudidas, los reyes caerán y los pueblos se levantarán unos contra otros, advirtió el ángel, su voz serena contrastando con la gravedad de su mensaje. Aún en medio de esta confusión, el plan de redención será cumplido. Lo que se ha decretado desde la eternidad está en marcha. Pero, ¿cómo podrá mi pueblo sobrevivir a esto?, preguntó Daniel, con la angustia llenando su corazón. La desobediencia ha sido nuestra carga, y muchas veces nuestro destino parece sellado en las tinieblas. Recuerda, hombre de Dios, replicó el ángel con voz firme. El sacrificio redentor llevará a muchos a la luz, y a través del dolor, se purificará el corazón de Israel. El Mesías traerá no solo perdón, sino un nuevo pacto escrito en corazones de carne. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Una sensación de paz comenzó a llenar el alma de Daniel. Nunca antes había sentido tal convictiva certeza, las palabras del ángel seguían resonando en su ser. Muchos se volverán a él en su angustia, y será en su quebranto que reconocerán su necesidad de gracia. Entonces, el sumo sacerdote intercederá, y será conocido por su nombre, el Señor es nuestra justicia. Jeremías 23:6. Con cada fragmento de la verdad celestial que se desvelaba ante su mente, Daniel se dio cuenta de que el sacrificio representaría la culminación de todas las promesas. La luz del Mesías brillaría incluso en las sombras más tenebrosas. Así el pueblo de Israel, ensombrecido por incredulidad, iría gradualmente despertando al propósito divino. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de la espera?, se preguntó. Las lágrimas surcaban su rostro mientras consideraba el costo de seguir al Dios vivo. Por un momento sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Y el ángel, notando su angustia, prosiguió, las sombras no prevalecerán. La promesa será cumplida y, a través de este sufrimiento, se forjará un nuevo horizonte. Los redimidos verán frutos de su fe, y tú, oh Daniel, serás testigo de la grandeza de mi gloria. Mientras las últimas palabras del mensajero resonaban en el aire, Daniel se sintió envuelto en un manto de esperanza renovada. ¿Cuál será la siguiente revelación, oh Señor?, pensó, mientras un sentido de anticipación reverberaba en su corazón. Escucha con atención, porque lo que está por venir cambiará a muchos. La gloria será revelada. Y lo que has de ver será más grande de lo que jamás pudiste imaginar. La voz del ángel se desvaneció lentamente, dejando a Daniel con la certeza de que, a pesar de las oscuridades por venir, la luz de la redención brillaría inminentemente. Un profundo suspenso se asentó en el aire, dejando a Daniel aguardando la revelación que confirmaría aún más el misterioso plan. Soberano de Dios. ¿Cómo se entrelazarían todos estos eventos? En un futuro cercano, la verdad se manifestará, revelando la plenitud del propósito divino. Daniel permanecía en la quietud, aún siendo testigo de la magnífica luz que se desvanecía. Su mente continuaba procesando la inminente revelación de los eventos por venir, y como un mar en calma que se preparara para la tormenta, el eco de la voz del ángel resonaba en su corazón. La gloria será revelada, repetía, mientras la espera lo envolvía como un abrigo. Súbitamente, una segunda visión se formó ante él, una imagen de un templo resplandeciente, no de manuscritas y oro,
sino construido con algo mucho más precioso, la obediencia y sangre de un Redentor. En su espíritu, sintió una profunda conexión con el templo, sintiendo que no solo era un lugar físico, sino un paralelo del corazón del mismo Dios habitando entre su pueblo. Mientras contemplaba esta imagen, la angustia en el alma de Daniel se disipó ligeramente. El sumo sacerdote que se me ha revelado, ¿será el que intercederá por mí y mi pueblo?, se preguntó con esperanza. Esa figura en su visión parecía llevar consigo la esencia de todas las promesas de Dios. En sus pensamientos, un recuerdo lo abrumó, las palabras de Moisés en el desierto, cuando trajo las ofrendas para el tabernáculo. El sacrificio es acepto solo cuando el corazón está dispuesto. Recordó las enseñanzas de su infancia, resonando con la verdad eterna de la justicia divina. Se ha declarado un pacto nuevo, murmuró, mientras la comprensión comenzaba a abrirse ante él como un brote en primavera. Y este pacto no se basará en leyes grabadas en piedra, sino en la vida que será ofrecida como un sacrificio puro. La emoción comenzó a llenar su pecho, con cada palabra convenciéndolo más de la grandeza de la condición del sacrificio venidero. Sin embargo, los ecos de su inquietud regresaron, inundando su mente con la sombra de las calamidades futuras que el ángel había mencionado. ¿Qué precio se pagará para que se cumpla esta profecía? ¿Cuál será el camino a la redención?, se preguntó, su voz silente resonando en su interior. El ángel, volviendo a aparecer en un destello brillante, notó su confusión. Daniel, no temas. Cada dolor, cada sacrificio y cada lágrima serán usados para el gran propósito de Dios. Aquello que parece caos, es en verdad el tejido de su plan soberano. La perspectiva de lo que estaba por venir comenzó a revelarse lentamente ante Daniel. Imágenes de tumultos, de guerras y de tristezas pasaron ante su visión, y como un río desbordado, se desvivieron en el tiempo. El ángel continuó, la piedra que los edificadores desecharán será la piedra angular, el sacrificio del justo a cambio de muchos. Por él, el velo será rasgado y el camino al Santísimo abierto. Y en ese momento, el entendimiento de la promesa se hizo completo. Es posible que este sumo sacerdote interceda no solo por Israel, sino que abra el camino para todas las naciones, se preguntaba. La magnitud de esta revelación lo llenaba de un asombro renovado, sintiendo la responsabilidad de ser un testigo de la gloria que vendría. El ángel finalizó, escucha, Daniel, la luz que brilla en las tinieblas será la esperanza de todos. La promesa se cumplirá en plena paz y justicia, y serás llamado a proclamar la venida de aquel que se entregará por amor al mundo. Mientras el ángel se desvanecía en la luz celestial, Daniel se sintió repleto de fervor, listo para enfrentar el destino que Dios le había preparado. ¿Qué me queda por hacer, Señor?, clamó de súbito, deseoso de ser parte de lo que estaba por venir. Las palabras reverberaron en su anhelo, parqueado en la pregunta de un futuro que, aunque incierto, rebosaba promesas. El camino es largo, pero la respuesta está en la fe que te he concedido. Prepárate, porque lo que está por llegar será la manifestación del amor incondicional de Dios. Así, en el resplandor del ocaso, Daniel se quedó en la expectativa, sintiendo que su vida estaba entrelazada con el divino plan de redención. La espera habría de llevarlo a conocer el cumplimiento de las promesas más grandes, incluyendo un sumo sacerdote que no solo habría de interceder, sino que también acercaría a la humanidad a la eternidad de Dios. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta increíble narrativa, donde cada promesa de luz era traída a la vida a través de sacrificios y esperanzas renovadas? El tiempo lo revelará. Mientras la luz del ocaso se desvanecía, Daniel se arrodilló con humildad, sintiendo el peso de la revelación que aún le quedaba por comprender. La brisa suave de la tarde acariciaba su rostro, susurrándole secretos antiguos. ¿Cuál será el destino de mi pueblo, oh Dios? ¿Cómo se manifestará tu voluntad en medio de esta oscuridad? En su corazón, un fuego empezaba a arder, una llama de esperanza acompañada por un temor reverente. En su mente retumbaban las palabras del ángel, resonando como un tambor de guerra.
La luz que brilla en las tinieblas. De repente, una nueva visión se desdobló ante él, un río de agua viva fluyendo desde el altar del nuevo templo. Su corriente era clara y pura, reflejando la gloria de Dios. Daniel vio multitudes acercándose, sedientas, con expresiones de desesperación en sus rostros. Con cada paso que daban hacia el agua, sus miradas cambiaban de tristeza a alegría, sus lamentos se transformaban en alabanzas, y su dolor se disolvía como el rocío al amanecer. ¿Quién es este que sana y redime?, preguntó, su voz se elevaba entre murmullos de asombro. Entonces, en su visión, una figura majestuosa surgió de las aguas, y al acercarse, Daniel reconoció en su rostro la imagen del sumo sacerdote revelado anteriormente. Es él, pensó con profundo reverente. El que llevará las iniquidades del mundo, el Cordero sin mancha. Mientras observaba la transformación, el ángel apareció nuevamente, iluminando su ser con el resplandor celestial. Daniel, has contemplado las promesas del Altísimo. Este es el camino, la sangre del justo derramada será el sacrificio perfecto. Por esta razón, el templo será restaurado, no solo en Jerusalén sino en toda la tierra. Pero Señor, imploró el profeta, ¿podrá el corazón de tu pueblo recibir a aquel que viene? ¿Quién les anunciará su llegada? El ángel inclinó su rostro hacia él y respondió, el portador de las buenas nuevas será un mensajero como tú. No temas, Daniel, la palabra que has recibido en la oscuridad será luz para aquellos en la penumbra. Se levantarán profetas, hombres y mujeres, que proclamarán al liberador. Las naciones temerán y se asombrarán ante la gloria de Dios que será revelada. En la cuna de la humanidad, el ungido nacerá, y con su sacrificio, el velo será rasgado. Todo aquel que crea verá la salvación del Señor. A medida que las palabras del ángel se asentaban en el corazón de Daniel, él sintió la confianza brotar dentro de él como un manantial. Prepárate, dijo el ángel, porque los días venideros traerán tanto pruebas como maravillas. La creación misma se estremecerá ante la manifestación del Hijo Divino. Pero recuerda, las tinieblas solo se desvanecen con la luz del amor. Tu llamado es ser testigo de esta luz y ser un faro de esperanza. Daniel se levantó, iluminado por la sabiduría que había recibido, y comprendió que su vida ya no le pertenecía. Sudoroso y emocionado, clamó, aquí estoy, Señor. Usa mi voz para profetizar y mi corazón para amar. Ordena mis pasos hacia esa luz. Así, el viento trajo consigo el eco de la misión de Daniel, y en su espíritu, la certeza de que su travesía apenas comenzaba llenó su ser. Sabía que aunque había visto visiones gloriosas, lo más grandioso aún estaba por llegar. El tiempo revelará el cumplimiento del propósito divino, meditó, y mientras la noche caía sobre Babilonia, el brillo de la verdad resplandecía en el alma de un profeta. Pronto, todo ángel anunciante proclamará, he aquí, este es el Cordero de Dios. ¿Qué preparación se requiere en mi pueblo para tal llegada? La pregunta permanecía en el aire, intriga que seguiría a lo largo de los días, el destino de todos colgaba de su respuesta. La noche avanzaba sobre la ciudad, y Daniel se sumía en la meditación. El silencio en el aire parecía cargado de promesas y expectativas, y su corazón latía con una certeza nueva. Mientras la luna llenaba de plata cada rincón del desierto, el profeta comenzó a caminar por las calles solitarias de Babilonia, envuelto en la búsqueda de la respuesta a su inquietud. ¿Cómo preparará Dios a su pueblo para lo que vendrá? Sus pies lo guiaron hacia la orilla del río, donde el agua murmuraba con un sonido suave y acogedor. Mientras contemplaba el reflejo de las estrellas en la corriente, un sentimiento profundo de anhelo por la restauración le envolvía. «Oh, Jehová», exclamó. «¿Cuán larga será la espera para que tu gloria se manifieste entre nosotros?» Entonces, en medio de su clamor, la voz del Señor resonó como un trueno en su espíritu. «Daniel, no temas. Las visiones que te he mostrado son parte de un plan eterno. No se tardará, ni se retrasará. Las palabras,
cargadas de poder y autoridad, calmaron su inquietud. En ese momento, Daniel recordó las profecías antiguas. Como el profeta Ezequiel, pensó, mientras recordaba con precisión las palabras del hombre de Dios, y por eso, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36:26. El eco de la promesa resonaba en su corazón. La imagen del río que había visto en su visión se formaba en su mente, y con ella, las multitudes transformadas por el agua viva. ¿Serán ellos, Señor, los que recibirán la revelación del próximo sacrificio?, preguntó. Una certeza llenó su corazón: el camino de la redención no solo era para él, sino para toda la nación. Mientras medía la profundidad de la revelación, una sombra se dibujó en el horizonte. Era un mensajero, vestido de vestiduras blancas que llevaban la luz del cielo. Al acercarse, Daniel sintió que la atmósfera misma cambiaba. «Oh mensajero del Altísimo», clamó. «¿Acaso traes noticias del plan del Creador?». Daniel, respondió el ángel con voz grave, «el tiempo de la plenitud se acerca. Las tierras serán sacudidas, y los cielos abrirán su gloria. Aquel que ha de venir aún no ha sido revelado, pero sus pasos se acercan, y su luz cubrirá la tierra como el agua cubre el mar». Con cada palabra, la carga que Daniel llevaba se aligeraba, y su corazón ardía con anhelo por el día de revelación. «¿Qué debo hacer, ángel? ¿Cómo prepararé a mi pueblo para este encuentro?». El ángel lo miró profundamente, sus ojos brillando con la luz de los siglos. «Tu voz será necesaria. Proclama las verdades que has recibido y prepara el camino. Búscalos, reúne a los que son de corazón sincero. Hay un pueblo que clama en la oscuridad, pero pronto verán la gran luz que los guiará». En ese instante, Daniel sintió un impulso renovado en su ser. «Sí, aquí estoy, Señor. Las palabras saldrán de mis labios como un río, las vidas serán impactadas por tu verdad. A través de mí, tú prepararás el camino». Mientras el amanecer empezaba a cernirse sobre Babilonia, las últimas palabras del ángel retumbaron en su mente: «Pero recuerda, Daniel, las pruebas que enfrentarán son necesarias para que se manifieste la gloria de Dios. La cuna de la esperanza demandará tu valentía». Daniel sabía que el camino sería difícil y peligroso, pero el poder del propósito divino lo impulsaba hacia adelante. Convencido de que la inminente llegada del Redentor estaba marcada por más revelaciones, formuló en su corazón la pregunta que aún lo inquietaba: ¿qué desafíos vendrán antes de que el Hijo de Dios sea mostrado al mundo? Así, Daniel se levantó en medio del resplandor naciente, decidido a ser el instrumento de Dios, mientras la inminente revelación del divino plan seguía en el aire, llamando a su espíritu a seguir adelante. La historia del pueblo de Dios aún se escribía, y el tiempo para la gran revelación del gran Cordero se acercaba a pasos agigantados. El sol comenzó a despuntar con su luz dorada, y el aire fresco de la mañana trajo consigo un nuevo sentido de posibilidad. Daniel se dirigió hacia la reunión del pueblo, su corazón palpitaba con fervor. La voz del ángel resonaba aún en su mente: debía proclamar la verdad y preparar el camino. Al llegar a la plaza del mercado, vio caras de preocupación y desesperanza. El pueblo de Israel estaba sumido en la opresión y el desánimo, y el eco de su sufrimiento atravesaba las murallas de Babilonia. Con firmeza, Daniel se puso de pie sobre un estrado improvisado y clamó: «Oh, hijos de Israel! Escuchen las palabras del Dios Altísimo. Él ha escuchado el clamor de su corazón y está enviando un camino de salvación». Las miradas se dirigieron hacia él, en parte temerosas y en parte esperanzadas. «Aquellos que buscan a Jehová, no teman. Su promesa se acerca y la gloria de su presencia será derramada sobre ustedes. Aquel que fue anunciado por los profetas viene en su auxilio». Los murmullos comenzaron a crecer, y cada corazón que escuchaba sentía el fuego interno del reavivamiento. Daniel recordó los escritos de Jeremías: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey». Jeremías 23:5.
Su voz resonaba con la esperanza de que el tiempo de restauración estaba en la puerta. «Prepárense», gritó, mientras su espíritu ardía. «La purificación llegará y un nuevo pacto será establecido. Porque Jehová dice, colocaré mi ley en su mente, y la escribiré en sus corazones». Jeremías 31:33. Las palabras fluyeron de su ser como un río desbordante, lleno de la frescura de una verdad redentora, pero en medio de esta proclamación de esperanza, las sombras de la duda comenzaron a asomarse. Un anciano, conocido por su sabiduría y también por su escepticismo, se levantó en la multitud. ¿Cómo podemos creer en las palabras de un Dios que nos ha abandonado? ¿Dónde está la justicia cuando clamar por ella es un eco sin respuesta? Daniel sintió el peso de la pregunta, y con gran respeto se dirigió a él. Hermano, el camino hacia la redención no siempre es fácil. Debemos enfrentar la prueba para alcanzar la promesa. No dijo el Señor, cuando pase por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. La respuesta retumbó en el corazón de muchos, despertando una fe dormida. El anciano quedó en silencio, y otros comenzaron a murmurar entre sí, resonando con la verdad de las Escrituras. La atmósfera cambió, y un nuevo sentido de urgencia comenzó a palpitar en el aire. Daniel sabía que lo que hacía era preparar a su pueblo para las manifestaciones de Dios, pero no podía ignorar el peso de cada palabra que había pronunciado. Por tanto, continuó, no solo es un regreso a la tierra lo que anhelamos, sino un regreso al corazón de nuestro Dios. ¿Me acompañarán en esta búsqueda? Es tiempo de volvernos a Él de todo nuestro corazón, de clamar por la luz que vendrá. Con su declaración, un movimiento comenzó a agitar la multitud, algunos se arrodillaron, otros lloraron en arrepentimiento y en búsqueda de esa luz prometida. En ese momento, también sintió que el cielo se abría sobre ellos. Una presencia divina envolvió a Daniel y a todos los que estaban allí reunidos. Fue entonces que de las profundidades de su espíritu, sintió una revelación, como un susurro celestial. Pero recuerda, Daniel, lo que ha de venir demandará de ti más que solo palabras, tu vida será un sacrificio vivo. La revelación lo asaltó como un rayo y, en un instante, comprendió el sacrificio del que hablaba. La imagen del sumo sacerdote, acordando propiciación por los pecados del pueblo, se dibujaba clara en su mente. ¿Sería él quien lo preparara para la llegada del Redentor o el Redentor mismo sería otro? La próxima revelación del plan de salvación giraba alrededor de él, pues había llegado el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios. Mientras sus pensamientos giraban, se llenó de una mezcla de miedo y responsabilidad. Señor, ¿qué pasos debo dar?, murmuró en su corazón, esperando respuesta. Las palabras danzaban en el aire, la revelación ya estaba en movimiento. El tiempo de la plenitud se aproximaba y la historia de la redención se trazaba con cada paso que Daniel daba, llevando consigo el peso del futuro. Así, mientras el pueblo se alzaba en oración, un nuevo misterio titilaba en el horizonte, la sombra del Cordero que había de venir se acercaba, y la pregunta persistía en el aire: ¿cómo se manifestará la voluntad soberana de Dios en estos tiempos? La multitud continuó en ferviente oración, las voces entrelazándose como un coro resplandeciente. Daniel sintió que el clamor del pueblo se elevaba hacia el cielo, un perfume dulce que llegaba a los umbrales del trono de Dios. Miró sus rostros, cada uno un reflejo de la lucha, de la esperanza y de la ansiedad, y fueron los ojos de los fieles los que lo impulsaron a continuar. Escuchen, oh pueblo. No solo somos polvo en la tierra, somos el propósito de Dios, la luz de sus ojos, exclamó, su voz resonando entre los corazones con la fuerza de un trueno. Si nos humillamos y oramos, si buscamos su rostro y nos apartamos de nuestros malos caminos, Él nos oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. 2 Crónicas 7:14. Las afirmaciones de Daniel señalaron el camino hacia la restauración que anhelaban con tanto fervor. Mientras la multitud respondía, un susurro recorrió el aire, un estallido de voz divina resonando: y buscarán mi rostro, y allí lo hallarán.
La presencia del Altísimo comenzó a manifestarse de una manera poderosa, cada latido en sus pechos marcaba el compás de la promesa cumplida. Pero Daniel sabía que las sombras persistían, presenciando una pregunta en la penumbra del corazón humano: ¿cuán genuinos son sus corazones ante la inminente prueba? En ese momento, el anciano escéptico alzó la voz nuevamente, con un brillo de inquietud en sus ojos. Daniel, si es así, ¿qué respuesta trae la justicia ante la opresión que hemos sufrido? ¿Cómo sanará nuestras heridas, si aún estamos bajo el yugo de Babilonia? Ah, siervos del Altísimo, respondió Daniel, su corazón rebosante de compasión, la justicia de Jehová no es como la de los hombres. Su mano no es corta para salvar, ni su oído pesado para oír, pero esta prueba que enfrentamos no es para quebrar nuestro espíritu, sino para purificarnos como el oro en el fuego. Isaías 59, 1, 2. Reflexionó sobre las palabras de Job: el hombre nace para la aflicción, como las chispas voladoras. Job 5:7. De pronto, una brisa suave sopló en la plaza, como un suave toque del espíritu. Aquellos que se habían rendido al desánimo comenzaron a levantarse, sintiendo la renovación de la esperanza. Desde el fondo de su ser, Daniel sintió un nuevo fuego, se dirigió al pueblo: así como el oro es refinado, nosotros también seremos probados, para salir como oro puro. Clamemos, porque el tiempo de la redención se acerca. Él nos entregará el corredentor que desatará nuestras cadenas, restaurará nuestra tierra y será nuestro sumo sacerdote. El pueblo retumbó con un clamor de alabanza, y en sus corazones resonaban las promesas del regreso a casa, a Jerusalén. Daniel entonces procedió a recordarles las palabras de Zacarías: regresarán, oh hijos de Sión, y verán las maravillas del Señor en su realización. Zacarías 8:8. Pero en lo profundo de su alma, los dilemas continuaban. ¿Sería el tiempo de su vida sacrificado como el mismo Cordero de Dios? ¿Estaba el llamado a ser la punta de lanza de esta nueva era? La luz del cielo pareció asomarse en sus pensamientos, estableciendo su deber más allá de lo ordinario. El compromiso que Dios requería de él lo llevaban a un nuevo nivel de entrega. Fue en ese momento que recibió otra revelación, un susurro que resonó en su interior: Daniel, recuerda las palabras de los profetas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Te he llamado para que seas un canal de esta promesa, un signo de lo que está por venir. Tu vida será la paloma que desciende, tu sacrificio, la ofrenda que alegra mi corazón. Así, mientras los corazones clamar fervorosamente por la salvación, un misterio se manifestaba en el aire, la preparación de un camino como nunca se había visto. Daniel se puso de pie, enfrentando el horizonte, clarificando la misión que estaba en sus manos. ¿Están listos para el llamado del Altísimo?, preguntó, y la multitud, unida en espíritu, replicó con un clamor resonante: sí. La luz del alba espiritual comenzaba a despejar las sombras, y cada uno sintió que la voluntad soberana de Dios estaba a punto de revelarse en toda su plenitud. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué plan eterno se desplegará ante los ojos de aquellos que buscan, mientras la sombra del Cordero alcanzaba su lentitud hacia ellos? Las voces del pueblo continuaron resonando, cada clamor un eco profundo en el templo y un eco aún más fuerte en los cielos. La atmósfera era densa con una expectación palpable, y un manto sobrecogedor de reverencia cubría a todos los presentes. Daniel, sintiendo el peso del momento, levantó sus manos hacia el cielo, y la multitud siguió su gesto en un acto de unidad divina. «Oh pueblo de Israel», gritó con fervor, «escuchad las palabras que el Señor ha prometido: el sol de justicia nacerá con sanidad en sus alas». Malaquías 4:2. Sabía que estas no eran solo palabras, sino un estandarte de esperanza. Mientras el pueblo meditaba en esas promesas, sintió que el Espíritu se movía con poder en medio de ellos, como un río de vida que fluía entre los corazones ansiosos. Él vendrá, y será como un gran faro en la oscuridad de nuestras almas. Mirad hacia lo alto y esperad la luz, porque el tiempo de la redención llegará como el alba después de la larga noche, continuó Daniel.
En sus ojos brillaba la llama de la certeza, sabía que su mensaje resonaba mucho más allá de aquel momento, sin embargo, como si las sombras estuvieran al acecho aún, un grupo de escépticos en el fondo de la multitud murmuraba entre sí. ¿Puede este hombre realmente presentar al ungido? ¿Dónde está el rey prometido? ¿Dónde está nuestra liberación? Se sentían atrapados por la opresión, consumidos por el miedo y la duda. Notando su inquietud, Daniel se volvió hacia ellos. ¿No recordáis, oh pueblo de Dios, las palabras de nuestros ancianos? El justo vivirá por su fe, Habacuc 2:4. No desesperéis, porque en medio de la adversidad, la fidelidad de nuestro Dios nos sostiene. No se ha olvidado de nosotros, su mano está extendida para salvarnos. A medida que hablaba, un viento poderoso sopló, como si las mismísimas puertas del cielo se estuvieran abriendo, trayendo consigo no solo ruido, sino una profunda paz. Cada hombre y cada mujer en la plaza sintió la vibración del cielo resonar en su ser. Los murmullos de desconfianza comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un murmullo de esperanza. En ese instante, una figura se aproximó, envuelta en un manto resplandeciente. Numerosos murmullos recorrió la multitud y los ojos se posaron sobre esta estatua que caminaba. Era un vidente, un hombre de Dios que había estado en la búsqueda constante de la verdad. ¿Así que tú eres el portador del mensaje?, preguntó. La multitud contenía la respiración, todos los corazones unísonos esperando la respuesta. Daniel, con el corazón en llamas, replicó, no soy más que un siervo, un eco de la promesa. Pero el día se acerca cuando el Hijo del Hombre será revelado, y con él vendrá la redención que hemos estado buscando. Los ojos de aquellos escépticos brillaron, el reelaborado mensaje comenzó a calar en sus corazones. ¿De verdad, habrá un tiempo de consuelo?, preguntaron. La espera casi podía sentirse. Él traerá justicia a los oprimidos y será un refugio para los afligidos, les dijo Daniel, recordando las palabras de Isaías, Él es el que lleva nuestras tristezas y arrastra nuestros sufrimientos, Isaías 53:4. Un silencio reverente llenó el aire mientras las palabras se impregnaban en la memoria colectiva. Luego, un estruendo resonó desde la distancia, como el sonido de un ejército marchando. ¿Qué es eso?, preguntó alguien, y el murmullo de la multitud se intensificó. De repente, una luz fulgurante inundó la plaza, y una figura apareció en el horizonte, su resplandor deslumbrante levantando el ánimo de todos. ¿Sería este el principio de todo lo que Daniel había proclamado? Las sombras del pasado parecían desvanecerse y la esperanza se reavivaba, pero aún existía un misterio más profundo. Estamos listos para el sacrificio que nos demandará este nuevo camino, pensó Daniel, y una pregunta resonó en sus corazones, ¿es este el misterio de Dios que se ha revelado en el tiempo perfecto? La multitud se acercó más, entre cultos y gritos de alabanza, a medida que comprendían que la promesa del sumo sacerdote estaba sobre ellos y, con ella, la llegada de un nuevo pacto que cambiaría el destino de todos. Pero la pregunta eterna permanecía, ¿cómo se llevaría a cabo este Redentor en medio de nosotros y qué costo implicaría nuestra redención? La luz brillante se enfrentaba a sus dudas, y el camino de Dios se iba trazando, dejando la ansiedad ante la promesa de la gloria que vendría. La luz del nuevo amanecer comenzaba a iluminar las calles de Babilonia cuando Daniel, lleno de fervor, se apresuró hacia el corazón de la ciudad. La multitud lo seguía, ansiosa y expectante, sintiendo en su interior el latido de la esperanza renovada. El tiempo de la redención ha llegado, exclamó Daniel mientras el eco de su voz reverberaba y se elevaba, llevándose consigo las sombras de la desesperanza. Así, se reunió ante el altar improvisado que había sido el centro de la proclamación de la promesa. Hijos de Israel, las visiones me han revelado que se acerca el tiempo en que la gloria de Dios será manifiesta entre nosotros. Pronto, el sumo sacerdote intercederá por cada uno de nosotros, y junto a él, nuestra redención será completa.
A medida que hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del pueblo, sintiendo el peso de las antiguas promesas que habían esperado por generaciones. No temáis, continuó Daniel. El camino de Dios está revestido de amor y sacrificio, y por medio de este sufrimiento, recibirán la salvación que anhelan. Mientras el espíritu de la multitud se elevaba en alabanza, un susurro penetrante resonó en la atmósfera, la llegada del esperado Redentor. La figura que se vislumbraba a lo lejos se acercaba con una majestad inigualable. «Es él», murmuró alguien al borde de la multitud, asombrado, entregado a la reverencia. Cuando la luz brillante se hizo más intensa, el rostro del Redentor emergió, su presencia irradiaba paz y amor auténtico. Aquel era el Mesías prometido, cuya llegada transformaría no solo a Israel, sino al mundo entero. Con cada paso que daba, las palabras proféticas se cumplían: aquel que viene a liberar a su pueblo, que traerá sanidad a nuestros corazones quebrantados. La multitud comenzó a clamar, un clamor de gozo que resonaba como un canto celestial. «Hosanna en las alturas», gritaban, y Daniel, sintiendo la presencia de Dios en ese momento culminante, inclinó su rostro hacia el suelo, dejando que la luz del Mesías lo envolviera. Fue entonces cuando el Redentor se detuvo, y levantando su voz, habló al pueblo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que viene a mí, jamás será echado fuera». Con cada palabra, los corazones se inflaban de fe, reconociendo que la promesa que había estado oculta estaba frente a ellos. A solo un paso, Daniel recordaba las palabras de muchos profetas: no solo Israel sería salvado, sino que todas las naciones hallarían en él la luz de la justicia, y su sacrificio redentor resonaría a través de las generaciones. Su sangre, oh Israel, será derramada por nuestros pecados, será el nuevo pacto en nuestro corazón. Pensó con asombro. El Redentor continuó su camino, su mirada llena de compasión, tocando a los enfermos, levantando a los caídos. Cada tocado era un símbolo de la restauración, del sacrificio que se avecinaba. La multitud, ahora en un frenesí de júbilo, resonaba en su palpitar con las verdades que Daniel había proclamado. «Levántate, oh pueblo. Él viene a sanar nuestras heridas», exclamó Daniel como respuesta al júbilo general. «Él traerá una nueva era, un nuevo pacto, y su amor nos restaurará». Alzó su voz con poder, viendo cómo las sombras de duda se disolvían en la luz del Salvador. Cada corazón pulsaba con nuevos latidos de esperanza, y en el fondo de su ser, Daniel sabía que el sacrificio de este Mesías perfecto sería el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el pasado. «El corazón de tu pueblo se volverá a ti, oh Dios», pensó, sintiendo que una paz insondable llenaba la atmósfera. A medida que se acercaba el sacrificio final, la realidad de lo que estaba por venir se volvió inminente. Los desafíos no serían mínimos. Muchos se apartarían, pero los verdaderos creyentes seguirían adelante, manteniendo la mirada fija en la luz que los guiaría. «Oh, Señor, haz que estemos listos para mantener la esperanza en medio de la prueba», clamó en su corazón, mientras una profundidad de gratitud lo envolvía. El momento culminante se aproximaba, y con él, la gran revelación del amor de Dios hacia la humanidad. Así concluyó el viaje de Daniel, un profeta con fiel esperanza, que había preparado el camino para la llegada del Redentor. La redención estaba en marcha, y en sus corazones, la certeza brillaba: pronto, el Cordero de Dios cuya sangre ha de ser derramada, nos encontrará en la luz de su promesa. Amén. La multitud estalló en un grito de celebración, y en cada eco de su alabanza, el cielo se unía a aquel clamor, resonando en armonía con el plan divino. La historia de su pueblo estaba a punto de ser transformada, un nuevo capítulo que comenzaría con la luz del Mesías prometido. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
No esperes ni un segundo más.